Bueno, igual nos conectamos acá por si tenés alguna pregunta. Ahí hay con el equipo de audio, ahí podés escuchar. Cualquier consulta, ahí vamos escribiendo en el WhatsApp. Bueno, continuamos. Continuamos. Bueno, entonces estuvimos viendo que, que Jesús al anunciar su misión incluye su misión la sanidad. ¿Bien? Sí, el perdón de los pecados, el venir a anunciar a los pobres buenas noticias, las buenas nuevas. De hecho, esa justamente es la palabra evangelio. Evangelio significa eso, buenas noticias. Y, y también la opresión espiritual y la opresión física, como vimos, ¿no? Se esperaba del Mesías que sane enfermos. Se esperaba del Mesías que sane enfermo, como vimos también en Isaías. Bueno, después, continuando con el ministerio mismo del Señor, Mateo capítulo 4, versículo 23, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Siempre hacía estas cosas el Señor. Se puede dividir el ministerio de Cristo en tres partes. ¿Vieron que las iglesias tienen departamentos? Las damas, los niños, los adolescentes, después evangelismo, misiones, o por edad, o por sexo, o después por temas. Bueno, tenemos el área de liberación, tenemos el área de evangelismo, y bueno, así se puede dividir los ministerios de una iglesia. Bueno, el ministerio de Jesús, la iglesia de Jesús, que estuvo por 3 años y medio acá en la tierra, se dividió en tres áreas. ¿Cuáles eran esas tres áreas? Que las anunció también en Lucas 4, cuando abrió el rollo de Isaías, ¿no? Esas tres áreas eran la predicación, la anunciación del reino, anunciaban el reino, enseñaba la segunda, la segunda parte de su obra, enseñaba, y la tercera, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. En tres partes se divide el ministerio de Jesús, y a las tres partes le daba la misma importancia. Cuando enviaba a los discípulos, ¿qué les enviaba a hacer? Vayan y prediquen el reino. Enseñen la palabra de Dios y sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Cuando nos deja la gran comisión, ¿qué dice? Vayan y anuncien el evangelio, ¿no? Enseñen todas las cosas que yo les he mandado. Y también nos dice, y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, se impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, ¿no? Siempre estas tres partes fue las prioritarias de Jesús, ¿no? Anunciar el reino, enseñar la palabra de Dios, enseñar los mandamientos, sus mandamientos, y demostrar el reino. No solamente demostración para que crean en él y para que reciban la palabra. Y esto es un concepto también que tenemos, que hay una corriente evangélica y teológica que se llama cesacionista. ¿Qué es el cesacionismo? Dicen que los dones cesaron, que ya pasaron los dones, que los dones sí tuvieron lugar en el principio del ministerio de Jesús y en el crecimiento y en la formación de la iglesia. Y ahí, bueno, hay como diferentes ramas de cesacionistas que algunos dicen
que fue solamente para los tiempos de Jesús y de los apóstoles, hasta que murieron el último apóstol, Juan. Después, hasta que se cerró el canon, ¿no? Y cuando llegó el canon y llegó lo perfecto, ya los dones no tenían más lugar, ¿no? Esto, por ejemplo, San Agustín pensaba esto en su edad temprana, en su ministerio temprano, pensaba esto. Después, con los años, cuando empezó a conocer muchos más ministerios y seguramente a viajar y a conocer lo que hacían en otros lugares, se enteró de un montón de milagros y termina retractándose, saca un libro que se llama Retracciones, que son todas las correcciones de lo que había escrito antes, ¿no? Y que ahora lo confirmó que no era así, ¿no? Entonces saca un libro que se llama Retracciones, y una de sus retracciones es: yo dije que no existían milagros en estas épocas, pero no, en realidad no es así, ¿no? Y cuenta un testimonio en Milán como de ejemplo, porque conocía de muchísimos ejemplos más. ¿Bien? Así que el ministerio del Señor, sabiendo que todo lo que hace es la voluntad de Dios, ¿bien?, era predicación de la palabra, la anunciación del reino, la enseñanza de los mandamientos, ¿no?, de todo lo que mandó Dios, y la sanidad. Y decíamos que la sanidad no es solamente para convencer a las personas de que ese es el evangelio verdadero y que lo acepten, y una vez que lo aceptaron, listo, ¿bien?, sino que la sanidad es para manifiesta la voluntad de Dios. ¿Bien? La sanidad no es una señal para convencer. La sanidad manifiesta la voluntad de Dios. Eso grabémoslo, porque hay veces que pensamos, y tal vez ustedes lo escucharon, bueno, llegó tal persona a través de una sanidad, ¿bien?, entonces, bueno, Dios se manifestó de esa manera y listo, ya la convenció que él existía, que él estaba a través de ese milagro, conoció la palabra y ahora está aferrada en la palabra. Y ahora, bueno, tiene enfermedades, pero Dios no la sana porque ya está, porque como ya tiene su alma, y Dios se interesa en nuestra alma nada más y no se interesa en nuestro cuerpo, bueno, ya está, ya la convenció. Y no es de esa manera, no, no es de esa manera. La sanidad muestra cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de un padre que ama a su hijo, ¿bien?, a sus hijos. No quiere que tengamos opresión del diablo, así es como lo llamó Pablo, como lo llamó Pedro en la casa de Cornelio, a las enfermedades. Jesús vino a romper con las opresiones del diablo, a las personas, a sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Bien? Y esto no es solamente para convencer, ¿no?, sino que es parte de la obra de la cruz. Nos viene a traer libertad de pecados y nos viene a traer sanidad en nuestra alma, sanidad emocional y sanidad física, y a llevarse toda enfermedad y toda dolencia. Bueno, esto es lo que manifestó en su ministerio terrenal. Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las tres partes de su ministerio: anunciaba el reino, enseñaba la palabra de Dios y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Tres partes que estuvieron en el ministerio de Jesús, que estuvieron en la iglesia primitiva y que deben estar en nuestras vidas y deben estar en nuestros ministerios, ¿no? Anunciar el reino, enseñar la palabra de Dios y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hechos 10:38 nos dice Pedro, el pasaje que recién
estuvimos parafraseando, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Bien? A eso se dedicaba 1/3 del ministerio de Jesús. No lo digo por tiempo, no sé cuánto tiempo le dedicaba. Seguramente le dedicaba más a la sanidad por la cantidad de gente. ¿Bien? No porque lo crea más importante que la anunciación y que la enseñanza, pero se llenaban multitudes y él quería atender a todos. Y se quedaba horas y horas atendiendo a todos. ¿Por qué? Y por amor. ¿Por qué? Porque vino a liberar, porque vino a quitar la opresión del enemigo. Entonces se pasaba horas y horas ahí atendiendo a la gente. ¿No? Una preguntita, pastor. Sí, Gris. Cuando Paulo que le dijo que le sacara ese aguijón y él le dijo, bástate en tu gracia, qué es lo que vendría a ser ahí? Que, o sea, Bien, que no los... No, o, bien. Vamos, eso está en la clase 6. bueno, pregunto. Pero no, pero te adelanto porque no nos podemos quedar ahí con las dudas. El aguijón de Pablo no es una enfermedad. El aguijón de Pablo no es una enfermedad. La palabra dice debilidad. ¿Bien? El aguijón no es enfermedad. Y jamás Dios va a decir, te dejo, porque dice Pablo, le rogué 3 veces y él dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, jamás va a decir, mi poder se perfecciona en el pecado. Le rogué estar sacándome este pecado, que una y otra vez caigo y yo pongo toda la voluntad y no, y le ruego a Dios y Dios me dice, no, no, yo te quiero con ese pecado. Jamás vamos a escuchar a Dios diciendo eso. ¿No? Porque yo me glorifico en tu pecado. Bueno, de la misma manera tampoco vamos a escuchar a Dios diciendo, te quiero con esa enfermedad porque yo me glorifico en esa enfermedad. Así que la palabra es debilidad y lo vamos a estudiar bien profundamente, ese pasaje, y cada pasaje era un enviado de Satanás, dice, que venía a bofetearme. Viene un enviado de Satanás a bofetearme y él dice, por las revelaciones que yo tuve. Y sabemos por otros pasajes que él había sido llevado al tercer cielo, o sea, para que no me enaltezca, ¿no? Esto me mantiene humilde. ¿Bien? Y aunque no lo declara explícitamente, todo concuerda con que era más una persecución, con que era alguien, con que era una persona que estaba ahí poniéndole siempre el palo en la rueda, era alguien, ¿no? De hecho, ángelos, siempre se utiliza para una persona y nunca para algo inanimado como la enfermedad, ¿no? De las, no sé si 200 veces que se utiliza en la palabra, hubiese sido la única vez que se utiliza para algo que no es una persona, para decirle ángel a una enfermedad, ¿no? Así que, bueno, después lo vamos a estar estudiando bien Gracias. profundo, pero que Bueno, nos quedamos con eso. No es enfermedad. Muy bien. Espérenme un momentito, por favor. Muy bien. ¿Quién ignoraba su voluntad? Mateo 8:2. Se presenta un leproso ante Jesús
Dice, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Los leprosos no tenían permitido entrar a las ciudades, no se podían presentar en las ciudades porque el pueblo tenía como el mandato ¿cómo no? Tenía el mandato de decir leproso y lo apedreaban porque no podía estar adentro de una ciudad. Así que los leprosos estaban fuera de la ciudad, eran considerados impuros ritualmente y no se podían acercar ni aún a sus casas. ¿Bien? Así que este leproso, viviendo en las afueras y no se podía acercar a las multitudes, seguramente había escuchado hablar de Jesús como sanador. ¿Bien? Seguramente había escuchado hablar que Jesús podía sanar la lepra. Había tenido testimonios de esto, de que Jesús sanaba y sanaba a leprosos. Así que no dudaba del poder de Jesús. Pero vemos de qué dudaba acá. Y estamos hablando sobre el tema de la voluntad de Dios con respecto a la enfermedad, ¿no? ¿De qué estaba dudando este leproso? Si era la voluntad de Jesús que lo sanara a él. ¿Bien? Se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No le está diciendo, ¿tenés poder para hacer esto? Sabía que podía hacerlo, pero dudaba de si era la voluntad de Jesús limpiarlo a él. Y esta es la postura o también la pregunta que se hace una gran parte de la iglesia. Muchos tienen bien claro que Dios es todopoderoso y no dudan para nada de que Dios puede hacer cualquier cosa. Y si nosotros preguntamos, ¿Dios puede sanarte? O algo más dramático, hay una pierna amputada, ¿no? ¿Dios puede hacerte crecer una pierna o darte una pierna nueva? Y todas las personas creyentes que conocen la palabra de Dios y que conocen de que Dios es omnipotente, van a decir, por supuesto que Dios puede. ¿Bien? Pero esta pregunta no la responden todos, ni la responden la mayoría. Ahora, ¿Dios quiere hacerlo? Y esa es la pregunta que cambia la cosa, ¿no? No si Dios puede, si Dios quiere hacerlo. Ahora, ¿Dios quiere hacerte bien? ¿Dios quiere sacar tu enfermedad? Y esa era la duda que tenía este leproso, ¿no? Él sabía que Jesús podía. Había escuchado tal vez de cientos de testimonios, ¿bien? O visto desde lejos, escondido detrás de una piedra. Hay un videíto que después se lo voy a compartir, está hermoso, lo voy a subir al grupo. Hay un videíto que ilustra este leproso escondido detrás de una piedra y cuando Jesús termina de una enseñanza y termina de ministrar, empieza a ir por el camino y él se asoma ahí al camino y le llama la atención. Y, y bueno, es porque había escuchado parte de la enseñanza, había visto de lejos, sabía que tenía poder, pero no sabía si Dios quería hacérselo a él, ¿no? Y ahí podemos meter un montón de cosas que también vamos a estar charlándolas en la clase que estemos viendo, las dudas que frenan a la fe, que podría entrar, ¿soy digno de esto? Y pero yo soy un pecador, o yo si tuviese que hacerme un favor porque me conozco no me lo haría, y tantas otras cosas que nos podemos estar planteando, ¿no? Pero debemos saber esta verdad. No solamente Él tiene el poder, sino que quiere sanarnos. Su naturaleza es salud, es sanidad, es vida. Siempre quiere sanarnos. Y en vez de sanarlo, primeramente, le manifestó cuál era su voluntad. Y acá queda registrado para la posteridad, para todos los que dudan de si la voluntad de Dios es sanar, de si la voluntad de Dios es que quede la enfermedad en alguna persona. Antes de sanarlo le dijo cuál era la voluntad. Quiero
Mateo 8:3. Quiero, sé limpio. Antes de realizar la sanidad, manifestó su voluntad. Su voluntad siempre fue y será quiero con respecto a la sanidad. Jamás va a decir y tenemos tanto y necesitamos hacer estos estudios justamente porque, como dijiste vos, Gri, todos pasamos por esa duda y el aguijón de Pablo, y si se lo dijo a Pablo, a nosotros qué nos espera, ¿no? O sea, si al superapóstol, el apóstol de los gentiles le hace esto, y yo que soy menos que nada, dice, ¿qué nos Sí, espera? ¿No? Entonces, con eso, ¿no? Estamos tirando a un costado la fe, ¿no? Está trayendo duda a nuestro corazón de cuál es la voluntad de Dios. No conocemos bien cuál es la voluntad de Dios, por lo tanto no podemos tener fe para estar recibiendo lo que Dios quiere, porque esto es lo que Dios quiere. ¿Dios qué quiere? Sanidad. Como Dios que quiere que estemos libres de todo pecado, como Dios que quiere que estemos en libertad absoluta y que no tengamos ninguna opresión. ¿Bien? La palabra que utiliza la escritura, acá cuando dice quiero, en el idioma original, en griego, es telo. Es un término que el diccionario griego traduce querer, desear, implicando volición y propósito, con frecuencia una determinación. Esa es la explicación del diccionario griego, ¿no? Desear implicando volición, implica que está la voluntad de la persona que dice se quiero. ¿Qué más dice? Implica propósito, que hay un propósito con ese quiero. Y con frecuencia indica también una determinación, me determino a sanar, ¿no? Estoy determinado a querer sanar. ¿Ven? Su voluntad es yo quiero. Y ese quiero para el leproso es el quiero para todos. Ese quiero para el leproso es el quiero para cada uno de nosotros. Dios tiene todo el poder para sanarme, pero ¿quiere sanarme? Sí, quiero, telo. Sí, quiero. Es mi voluntad esta. Es mi propósito. Estoy determinado a esto. Sí, quiero. Acá tenemos un problema que el nombre filosófico de este problema es el determinismo, ¿no? El determinismo filosófico, que todas las cosas están prefijadas ya, eso es el determinismo, que todo está prefijado. Y si algo pasa es porque ya está escrito. Estaba escrito que tenía que pasar así y todo está escrito, todo está prefijado. Eso es una filosofía, un pensamiento filosófico que como filosofía se llama determinismo, pero se metió en la iglesia mezclándose con teología. Así que ahora hay una teología determinista que dice que todo lo que ocurre está prefijado por Dios. Entonces, si alguien está enfermo, es voluntad de Dios porque Dios escribió para esa persona eso. Si alguien se sana es porque Dios quiso específicamente para esa persona. Si hay una pandemia universal es porque Dios marcó esto, y todas las cosas que pasan, todo está prefijado. ¿Bien? Bueno, esto es un error. Esto es un error. De lo filosófico se pasó a lo teológico, esto lo chupó la iglesia, y tenemos que meter una vez más a Agustín, que Agustín fue uno de los precursores en mezclar lo que es el determinismo con la teología, ¿no? Y empezar a interpretar las cartas de Pablo con lo determinista, y después una rama de los reformadores rescató esto, ¿no? Y hoy lo conocemos como calvinismo. Hoy lo conocemos como calvinismo y están el calvinismo
que habla sobre una doble predestinación. Hay personas predestinadas para salvación, por lo tanto, si eligió algunos para salvación, también eligió algunos para perdición. Porque si Dios elige a unos es porque descarta a otros, entonces lo eligió para perdición. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esto? Que si nosotros adoptamos esa postura, ¿no? Dios determina todo, ¿bien? Y Dios está eligiendo a algunas personas para sanidad, por lo tanto está descartando a otras para sanidad. O sea, no las quiere sanar. Quiere sanar a unos, pero no quiere sanar a otros, ¿no? El determinismo no lo conoce nadie con el nombre filosófico. Nadie está hablando en la calle de determinismo, pero lo escuchamos en las frases populares. Si Dios quiere, te sanará, ¿no? Y cuando hablamos de salvación, bueno, no, si Dios quiere, va a ir a la iglesia. No está mal que digamos Dios quiere hablando del futuro, ¿no? Si tengo que viajar, bueno, si Dios quiere, estaré tal día en tal lado. ¿Ven? Eso dice Santiago que debemos decir así porque no somos dueños ni del tiempo ni de las circunstancias, entonces lo tenemos que poner a Dios delante. Pero no cuando tenemos su voluntad expresa, ¿no? ¿Dios quiere que nosotros seamos salvos? Sí, quiere. Bueno, entonces no podemos decir, si Dios quiere, yo voy a ser salvo. No, Dios quiere que seamos salvos. Entonces no puedo decir, si Dios quiere, voy a ser salvo, ¿no? Y lo mismo con la sanidad. ¿Dios quiere que seamos sanos? Por supuesto. Entonces no puedo estar diciendo, si Dios quiere, voy a ser sano. No, Él me deja todas las cosas escritas, revelada su voluntad y cómo puedo ser sano si me apropio de la obra que Él hizo en la cruz, ¿no? Pero es responsabilidad mía y a través de la fe, ¿bien? Porque Él ya manifestó cuál es su voluntad, ¿bien? Así que tenemos esa frase que se escucha mucho. Si Dios quiere, se va a sanar. Y cuando se muere la persona, mayormente jóvenes, y bueno, estaba prefijado, todos tenemos la hora marcada. ¿Escucharon frases así? Bueno, todos tenemos la hora marcada. O si se salvó de algo, bueno, él tiene un Dios aparte, ¿no? Dios, con él. Pero todo esto nos está hablando de determinismo teológico. Pero la palabra de Dios nos dice que, primero, su voluntad no cambia con el tiempo. Lo que quiso hacer con el pueblo de Israel y manifestó su voluntad, y después hizo en el tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva, y manifestó su voluntad, lo quiere hacer también hoy. ¿Por qué? Porque su voluntad no cambia con el tiempo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su voluntad es permanente, no cambia. Su voluntad para vida no cambia con los individuos. Dios no hace acepción de personas. Miren cuántas veces lo dicen los pasajes. Gálatas 6, 2:6, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Colosenses 3:25, Primera de Pedro 1:17. En todos diferentes contextos. Después chequé en todos estos pasajes y en todos esos contextos, ¿qué está diciendo? Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas para salvación. Dios no hace acepción de personas para los que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo lo dice Pedro, por ejemplo? En Hechos 10:34. Cuando está en la casa de los gentiles, que para los judíos eran despreciables, y él ni quería entrar, tuvo que mostrarle una visión Jesús para hacerlo entrar a Pedro en la casa de un romano, de un centurión romano, y cuando vio que recibieron el Espíritu Santo y que empezaron a hablar nuevas lenguas y que estaban profetizando los romanos, dice, oh, ahora veo que Dios no hace acepción de personas, ¿no?
Nosotros nos creíamos el pueblo especial, el pueblo separado, elegido, y los gentiles nada, ¿no? Y por eso, por ser especiales, nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo y el Pentecostés fue para nosotros. Pero acá ocurrió lo mismo en unos romanos. Ahora me doy cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y una y otra vez vamos a ver en cada pasaje que Dios no hace acepción de personas. Y por otro lado, Dios es el mismo. Su voluntad es la misma, no cambia su voluntad, puesto que su voluntad no cambia con el tiempo, ni es selectiva. Tengo una voluntad para uno y tengo voluntad para otro, ¿no? Para vida, sí puede estar llamando para propósitos diferentes, pero acá estamos hablando para vida, estamos hablando para salvación, para sanidad, para la vida abundante que quiere para todas sus criaturas, ¿bien? No es selectiva. Por lo tanto, su voluntad es sanidad para todos los que reúnen las condiciones. ¿Qué es lo que detiene su voluntad? Marcos 6, 5, 6 dice que cuando estuvo Jesús en su barrio, en su pueblo, con los vecinos en Nazaret, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Era la misma voluntad que tenían los otros pueblos, en las otras ciudades. ¿No? Sanar a todos, anunciar la palabra, que todos reciban la palabra con gozo y tengan vida, y sanar a todos los enfermos y libertar a todos los oprimidos por el diablo. Sin embargo, ¿cuál fue el freno que encontró? La incredulidad. ¿Y cuál fue la actitud que tomó ante esa incredulidad? Estaba asombrado. La reacción, ¿cuál fue la reacción ante la incredulidad? Estaba asombrado de que se estén perdiendo estos beneficios. ¿Ven? Esto también para nosotros, ¿no? Cuando no nos alineamos a su voluntad y leemos su palabra y la pasamos y la pasamos y la pasamos, pero no nos alineamos a la voluntad de Él, ¿no? Él se asombra que porque quiere hacer las cosas, quiere hacer su voluntad en nosotros, quiere darnos vida, quiere traer sanidad, quiere restaurar, quiere traer libertad, quiere bendecirnos, pero la incredulidad es un freno. ¿Ven? Por eso nos manda a orar, venga tu reino, ¿no? Y miren cómo hace la oración del Padre Nuestro. Y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué nos manda a orar de esa manera? Porque en el cielo nada detiene la voluntad de Dios. En el cielo la voluntad de Dios se cumple, corre. Cuando hubo un grupo que no cumplió la voluntad de Dios, como dijimos en Apocalipsis, el dragón y la tercera parte de las estrellas del cielo fueron lanzados del cielo. En el cielo siempre se cumple la voluntad de Dios. Los que no la cumplieron fueron lanzados. Pero en la tierra, ¿cuándo se cumple la voluntad de Dios? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. Cuando Él encuentra un canal por el cual pueda pasar la voluntad de Dios, su voluntad. ¿Qué es un misionero? Un misionero es un canal para que llegue la voluntad de Dios a una zona, ¿no? Él quiere que todas las ciudades, todas las personas de cada ciudad sean salvas y que lleguen al conocimiento de la verdad, como dice Primera de Pedro, ¿no? Él retrasa su venida y retrasa el juicio, ¿no? Algunos lo tienen por tardanza, dice, pero ¿por qué es esto? Porque espera, es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y para que puedan conocer su buena voluntad. Pero ¿qué necesita para eso? Nos dice Pablo en Romanos 10,
¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Para que se haga su voluntad necesita un canal. Veámoslo como que quiere derramar agua, pero necesita una manguera que la transporte esa agua. Él tiene el deseo de mojar, de bañar a todos con su bendición, pero necesita un canal, ¿no? Una manguera que pase esa voluntad. ¿Bien? Lo hizo de esa manera, nos hizo participantes de la salvación, nos hizo participantes. El final del Evangelio de Lucas dice, era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esa es su parte de la salvación. Y la otra parte de la salvación, y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Esa es la otra parte. No llega la salvación a las personas si no están las dos partes. La parte de Cristo ya la hizo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, y ahora la tarea es de la iglesia. La segunda parte es y que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. La provisión para la sanidad, Él ya la hizo. Él se llevó en la cruz toda enfermedad y toda dolencia. Ahora falta la segunda parte, ¿no? Que se predique la sanidad, que Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia. Y que se lleve al lugar de la fe y se quiten las dudas para que se pueda recibir a través de la fe esa sanidad que Él ya proveyó. ¿Bien? Por eso nos manda a orar que venga tu reino y que se haga tu voluntad, así como es en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque no se hace porque sí la voluntad de Dios. No se hace porque sí. Se va a hacer la voluntad de Dios si nosotros estamos orando, si nosotros nos ponemos de acuerdo con Él, si nosotros somos canales para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, ¿no? Si no, esa oración no tendría sentido. Orar o no orar no tendría sentido. Predicar o no predicar no tendría sentido. Miren lo ridículo de esta postura del determinismo, ¿no? Teológico, de no, Dios salva o no salva a quien quiere. Entonces, ¿para qué estamos enseñando? ¿Para qué estamos predicando? ¿Para qué tenemos iglesia? Si Dios va a salvar si Dios va a sanar o no va a sanar como Él quiere, ¿para qué enseñamos? Si Dios salva o no salva como Él quiere, ¿para qué tenemos iglesia? Es todo un sinsentido, ¿no? Si lo va a hacer de la misma manera. No, no es de esta manera, no es así, ¿no? Es a través nuestro. Y se cumple su voluntad cuando utiliza canales, ¿bien? Que se ponen de acuerdo a su voluntad. Por eso nos enseña a orar que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Aún así, en Nazaret sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Aún así, ¿quiénes fueron esos enfermos que sanó poniendo sobre ellos las manos? Que dice Marcos 6:5, los que dejaron de lado los prejuicios y fueron a Él. ¿Ah? Estaba todo el pueblo diciendo, si este es el carpintero, ¿qué milagro va a ser este es el hijo de José? ¿No te acuerdas del hijo de José? Sí, acá las hermanas esta es la que se casó con Pedro, y esta es la que se casó con Toto, y los hermanos son, ¿no te debe plata vos el hermano? Pues, y ahora viene y quiere decir que sana, que hace milagros. Bueno, los que rompieron con todos esos prejuicios y dijeron, yo voy igual a la campaña. Y yo voy igual a pedirle oración, y yo voy igual a que me impongan las manos. ¿Qué pasó? Recibieron. Recibieron. Así que el único freno para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas es la incredulidad, la falta de fe. Cuando a través de la palabra y a través del conocer su voluntad y a través del conocer su voluntad vamos despejando todas las dudas, eso mismo nos va llevando
al lugar de la fe que recibe. La fe no es un esfuerzo de decir, uy, me tengo que esforzar a creer. La podemos entender, la podemos interpretar como un lugar, ¿no? Aunque la fe sí es acción, ¿bien? Y ya vamos a estar estudiando bien estos temas, ¿no? La fe implica acción, ¿bien? Pero la fe también se puede entender como un lugar al que llegamos. Cuanto más conocemos la voluntad de Dios, cuanto más nos vamos sacando los prejuicios que hay, las cosas que fuimos aprendiendo mal en todos estos años de iglesia, aún en el instituto mismo. Tuve muchísimos profesores que enseñaron cosas opuestas a esto, ¿no? El libro de Job, que lo enseñan totalmente opuesto a esto, ¿no? Cómo tenemos que recibir todos los sufrimientos como si viniesen de Dios, ¿no? La enfermedad y todo eso, cuando está explícito en el libro que fue el diablo el que lo hizo. Y Dios decía, esto es de Jehová. Y el libro de Job dice, y fue el diablo quien lo hizo. ¿Bien? Entonces, cuando nos vamos acomodando en conocer cuál es la voluntad de Dios, ahí llegamos a este lugar que hablo, a este lugar de la fe que nos permite estar recibiendo el beneficio de la cruz. ¿Bien? Así sanó unos pocos poniendo sus manos, los que dejaron los prejuicios y fueron a él y vieron manifiesta su voluntad. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál es la voluntad de Dios respecto a las enfermedades? Sanidad, que no estén en el cuerpo nuestro. Esa es su voluntad. No quiere enfermedades para nosotros. Nunca va a querer enfermedades para nosotros. Nunca. Nunca las va a utilizar como un trato. Nunca Dios subcontrata a Satanás para que esté haciendo el trabajo sucio, haciendo algo en nosotros para que aprendamos algo. No, a través de la enfermedad no lo va a hacer nunca. No. Porque Él las cargó en la cruz y no las quiere en nuestro cuerpo, como cargó nuestros pecados también y no los quiere en nuestra alma, en nuestras actitudes. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya quedado? Estamos bien, estamos bien. Gloria a Dios. Sí. Vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, amados, tenemos para esta semana entonces el video de la primera semana. Vean ese video y tomen apuntes, que vamos a estar compartiendo un poquitito sobre lo que pudieron estar extrayendo de ese video, de esa primer clase, que es algo complementario a este estudio que estamos haciendo. ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, nos despedimos. ¿Pastor, me escucha? Sí, Sandra. ¡Ay, qué bendición, pastor! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, por fin! Estoy enmudecida, pastor. Ahora me escuchan. Ahí está. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Yo estoy en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Muy bien, bendiciones. Lo conozco el pastor porque yo empecé el IBE con él en Santa Rosa. Qué bueno. Bueno, es una bendición poder estar compartiendo con ustedes esta enseñanza. Qué lindo. Yo le quería preguntar al pastor si las clases van a estar grabadas, si las va a subir, cómo va a ser, porque nosotros los jueves tenemos culto. Estoy con la hermana Roxana, que estamos en la misma iglesia. Ah, buenísimo. Buenísimo. Hola, Roxana. Hola, pastor. Bendiciones, bendiciones. Los jueves nos perdemos la primera hora, entonces yo quería saber si va a subir la clase de hoy, por ejemplo.
Sí, vamos, tenemos un técnico de multimedia. A ver, a ver el técnico de multimedia. Bueno, buenísimo, estamos re bendecidos entonces. Sí, se están grabando y ahora tenemos que definir en qué lugar lo subimos, si abrimos un canal de YouTube así privado o por algún otro hosting, pero sí, se está grabando todo. Perfecto. Nada se pierde. Perfecto, gracias. Muy bueno. Bueno, amados, estén repasando esto, vean el video también y tienen ahí también para estar viendo algunas biografías en el libro que pasé el otro día de los generales de Dios. Así que hay para divertirse. Sí. Muy buen fin de Dios los bendiga mucho. Nos vemos el próximo martes. Amén, hermanos, que Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para todos. Chao. Gracias. Chao, bendiciones. Chao. Chao, bendiciones. Chao.